Señores, bienvenidos a Desafíos. Como dijimos en la presentación, hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar de lo que es la labor legislativa, sobre todo en un país donde la tradición ha sido que los legisladores hacen muy poca cosa. Incluso hay la funesta experiencia de diputados, senadores, que se han pasado 4, 8, 12, 16 años sin haber sometido nunca una iniciativa legislativa que valga la pena. Vamos a ver esta noche con el senador Sánchez Roa cuáles son las expectativas, cuál es su visión con relación a los retos que ha traído esta nueva Constitución, que prácticamente hay que armar de nuevo el Estado dominicano en cuanto a legislaciones fundamentales se refiere. De acuerdo a su visión, ¿cuáles son las grandes tareas que tiene el Congreso Nacional y el Senado como parte de las tareas que tiene que afrontar para poder dotar al país de las herramientas legales que necesita? La Constitución es apenas digamos, si hiciéramos un símil con una casa, la construcción de una casa, la Constitución sería apenas la zapata y alguna que otra columna, pero todo el andamiaje para conformar la casa falta por hacer. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Miguel. Bueno, tal y como tú dices, la República Dominicana necesita de que nosotros, los congresistas, adoptemos iniciativas a los fines de combatir, a los fines de enfrentar, o los fines de tratar de que se elabore toda una política positiva hacia toda nuestra nación. En ese sentido, como experiencia ya que he venido, primero vamos a decir como gremialista, ya siendo profesional, luego como funcionario, como el presidente Balaguer, ya posteriormente como legislador. Entonces, con toda esa experiencia acumulada, yo en el plano de la visión mía, porque quizá en el colectivo nosotros veamos entonces las diferentes visiones y sumemos una para la nación dominicana, pero en el caso mío y donde yo he estado trabajando con iniciativa y he estado tratando de aportar pequeños granos de arena, yo digo que el primer problema es el problema eléctrico. El problema eléctrico porque ninguna nación se desarrolla hoy sin la energía eléctrica que se necesita. Y además porque constituye posiblemente el desangrado más grande de lo que es el ingreso ya como gasto nacional. Y como nosotros hemos visto, yo puedo decirte como primicia que desde 2004 a agosto de este año, el Estado Dominicano ha tenido que darle de manera extraordinaria, por encima de los presupuestados, un subsidio de 142 mil millones de pesos. Solamente al sector eléctrico y no previsto en el presupuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso era un dineral para gastarlo en salud, en educación, vamos a decir, de sus sectores importantes. Entonces está el sector eléctrico. Está el problema de la delincuencia. La delincuencia, bueno, hay que tratarla con la represión de los organismos correspondientes, pero también hay que revisar las legislaciones, pues ha habido una queja de juristas, de dolientes, de analistas, de que las modificaciones que se han hecho a los códigos del menor, código procesal penal, han sido modificaciones hechas con copias o con adaptaciones de legislaciones de países más desarrollados que no somos los nuestros. Es decir, cada sociedad tiene que tener su propia ley originada por la situación que tiene. Otro problema que la gente casi no lo ve, pero quizá por mi visión de agrónomo, como también tú eres, es el asunto del problema del agua. Sin agua no se vive. Y nosotros tenemos aquí que los estudios que se han hecho, y tú eres parte de la gente que ha hecho esos estudios, dicen que solamente se almacena el 8%, ¿no? El 92% del agua que cae en una etapa que ya está habiendo muchas aguas, fruto de esta vaguada, de estos huracanes, solamente se almacena el 8%. Y de ese 8%, el 4% se pierde en las dificultades que tienen canales viejos, etc. Entonces, el problema del agua. Nosotros el agua es un recurso que se va acabando. Nosotros tenemos perspectiva, se habla de 20 y pico de presas nuevas, hidroeléctricas. Es decir, es un asunto que tenemos un recurso que lo estamos desaprovechando, que no le estamos dando el uso que hay que darle y que se requiere de ello. También yo puedo hablarte, bueno, diversos proyectos nacionales.
En el caso del sector agropecuario, yo estaba pensando primero, nosotros que vivimos aquellos años de gloria, vamos a decir así, del sector agropecuario, con los grandes subsidios, como hoy lo tienen las grandes naciones, que nos hicieron que nosotros lo perdiéramos. Entonces yo estaba pensando primero en proyectos que doten de recursos para lo que es el equipamiento del sector agropecuario, de políticas que permitan incentivar a los productores, a los sectores que quieran dedicarse a transformar la agricultura, que se convierta en la mano amiga frente a esta crisis económica mundial.